Preparación de una disolución a partir de un sólido. Ejemplo, preparación de suero fisiológico, mezclando NaCl como soluto y H2O como disolvente. Pues vemos que el primer paso es pesar el soluto sobre una balanza, la sal común en este caso. En otra disolución de un soluto sólido, pues se pesaría ese soluto sólido. Paso 2, se disuelve la sal en agua destilada, que es agua pura, y se agita con una varilla. Aquí se ha vertido sobre un vaso de precipitado. Una cantidad entre 300 y 400 mililitros parece. En el paso 3, con la ayuda de un embudo, que lo tenemos aquí, arriba, se vierte la disolución al interior de este matraz aforado porque tiene aquí una rayita que indica la capacidad máxima, 1000 mililitros. En este caso es 1 litro, por lo tanto, se lava una vez usado el vaso precipitado con agua destilada y el líquido se añade al matraz aforado, ¿vale? Se homogeneiza la mezcla agitando, como vemos aquí. El siguiente paso, que es el paso 4, paso último, pues se enrasa el matraz hasta el aforo, ¿no? Añadimos agua con un cuentagotas, lo tenemos aquí. La parte final, evidentemente, pues si no estaríamos mucho rato añadiendo gotas. Y se pone una etiqueta, como pone aquí, en este caso la concentración y el nombre del soluto, que es NaCl. Y es muy importante que el menisco del agua en el matraz quede por encima de la rayita de la medida de la capacidad del matraz aforado, ¿vale? Se nos recuerda en la página 54, que es donde se explica en el libro esto, que las masas de soluto y disolvente siempre se suman, son aditivas, cosa que no ocurre con los volúmenes. Los volúmenes no siempre son aditivos, no siempre se suman. ¿Se debe a qué? A que las moléculas de soluto y disolvente, al mezclar, se van acomodando unas con otras y van ocupando los huecos que quedan. Y por lo tanto, el volumen de la mezcla, en este caso, es más pequeño que la suma de los dos volúmenes. Ha disminuido, ha habido una disminución del volumen. Esto no es ningún problema. Ya se comentó en clase. ¿Cómo se prepara una disolución a partir de otra disolución más concentrada? Bueno, cuando diluimos hay que distinguir entre diluir y disolver. ¿Qué significa diluir? Pues hacer una disolución menos concentrada, y esto se consigue añadiendo más cantidad de disolvente, que como generalmente agua, pues añadimos agua y así estamos diluyendo una disolución. ¿Cómo conseguimos lo que se llama disolver? Que no es lo mismo que diluir. Pues es añadir un soluto a un disolvente. Se disolverá más soluto si la disolución es más concentrada y menos soluto se disolverá si es menos concentrada. El procedimiento para diluir, para preparar una disolución a partir de otra más concentrada. Pues aquí lo tenemos. Se mide la cantidad necesaria de ácido comercial, ¿vale? Fijaros que con este aparato de aquí que tiene una llave de paso que se llama bureta, pues se mide la cantidad exacta de disolución de HCl comercial, 25% en masa, en el ejemplo que viene en el libro, y se vierte en el vaso unos 65 mililitros, ¿vale? Porque con esta concentración en masa, la densidad que se indica en el libro para esta disolución de ácido clorhídrico comercial y este volumen, tendríamos 0,5 moles de soluto, que es lo que vamos a tener en la disolución final. Se vierte el vaso de precipitado con el embudo colocado en el matraz aforado, ¿vale? Y en este caso lo que queremos preparar es un volumen final de 250 mililitros, que es mayor que 65, añadiremos agua destilada, ¿vale? Con lo cual, al final lo que estamos haciendo es diluir, porque hemos añadido disolvente, como hemos dicho aquí más arriba, ¿vale? Y ya por último, enrasar. Enrasar de nuevo, quedando el menisco por encima de la rayita del matraz. En los procesos donde se diluye una disolución, se conserva el número de moles de soluto, porque lo único que se hace es añadir disolvente. El soluto no se toca, no se altera, por lo tanto, esa conservación o esa constancia del número de moles de soluto nos servirá a la hora de plantear problemas. Ya lo veréis cuando nos pongamos a ello. En la página 56
es donde se habla de solubilidad. ¿Qué es la solubilidad de un soluto en un disolvente? Pues la concentración de la disolución saturada en unas condiciones determinadas de temperatura y presión. Es decir, es la máxima cantidad de soluto, pensemos en sal, que se puede disolver en una determinada cantidad de un disolvente, de agua, por ejemplo, a una temperatura y una presión dada, porque según sea la temperatura o la presión, la solubilidad puede variar. O sea, la solubilidad se define para una temperatura y una presión dada, y es la cantidad máxima de ese soluto que se puede disolver en un disolvente concreto. Si dice aquí que si una determinada cantidad de disolvente, o sea, de agua, por ejemplo, ya no admite más soluto disuelto, se dice que la disolución está saturada. Un ejemplo así para que entendáis este concepto. Cuando se os manda mucha tarea y no podéis más porque no os da, no tenéis tiempo para hacerla, decir algo así, estoy saturado, no puedo más, ¿no? Pues algo parecido le pasa a las disoluciones. Las disoluciones saturadas, esas que ya no admiten más soluto, pueden ser concentradas en caso de que el soluto sea muy soluble en el disolvente. O por contra, pueden ser diluidas cuando el soluto es muy poco soluble en el disolvente, admite poco. Es decir, el hecho de que sea saturada no implica que sea concentrada. Puede que lo sea o que no lo sea. Lo siguiente que se explica o que se ve en el tema es cómo varía la solubilidad de los sólidos con la temperatura. ¿Vale? En la mayoría de los casos, no en todos, la solubilidad aumenta. Esto está mal escrito. La solubilidad de los sólidos aumenta con la temperatura. Ahí me sobra, lo tengo que corregir en el resumen. Fijaros que en el gráfico se ve, para el NaCl, que es este morado, vemos cómo la línea va ascendiendo muy lentamente. Fijaros que la temperatura aquí en el eje X va aumentando 20, 40, 60 y a 100 grados la solubilidad es mayor que a 0 grados, donde está más cerca del 30 que del 40, mientras que aquí a 100 grados está más cerca de 40 gramos por 100 mililitros que de 30, ¿no? Se ve más claro el aumento de la solubilidad en este color amarillo, que sería el nitrato de potasio, como a 0 grados pues estaba en unos 12 gramos por 100 mililitros, mientras que, por ejemplo, a 40 grados, pues ya estamos cerca de 70 gramos por cada 100 mililitros. En el caso de algunos sólidos, como este de aquí azul clarito, parece que está bajando la solubilidad con la temperatura, pero tanto en el amarillo, en este azul, en el morado y en el verde sí se aprecia cómo aumenta la solubilidad con la temperatura. Aquí en el caso del azul hay que sería el del sulfato de sodio, hay un comportamiento anómalo a partir de los 30 grados porque hasta aquí aumenta en esta curva, pero después está disminuyendo, ¿vale? Pero la regla general es que lo que hemos dicho, la solubilidad de los sólidos aumenta a medida que aumenta la temperatura. Y el ejemplo que yo pongo es pues la solubilidad del colacao, que no es una sustancia química pura, en la leche, que tampoco lo es. Sabemos que que es más fácil disolver en invierno el colacao cuando nos lo tomamos calentito que en verano cuando la leche está fría. Pues un ejemplo claro donde vemos que la solubilidad de un sólido aumenta a medida que aumenta la temperatura. En cuanto a la solubilidad de los gases y la temperatura, pues ocurre lo contrario. Veis cómo la solubilidad del oxígeno disminuye a medida que la temperatura se va haciendo más grande en el eje X. ¿Vale? ¿Esto a qué se debe? A que cuando aumentamos la temperatura, como pone aquí, estamos aumentando la velocidad y la energía cinética de las moléculas del líquido y del gas también. Las fuerzas intermoleculares entre estas moléculas se van a debilitar y como consecuencia las moléculas pueden escapar con más facilidad del líquido. Tienen más energía para escapar del líquido, pues habrá menos disuelta en el líquido, por lo tanto la solubilidad va a disminuir. ¿Vale? Regla general, por lo tanto, solubilidad de los gases en los líquidos disminuye a medida que aumenta la temperatura. Lo tenemos en esta gráfica que es la figura 2.9. Y de los sólidos en los líquidos, a medida que aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad. Es decir, los gases y los sólidos al disolverlos en líquidos se comportan de forma totalmente opuesta al disolverlos en un disolvente líquido.
¿Qué más? Bueno, esto origina, por ejemplo, lo que le pasa a los peces cuando en verano hace mucho calor. Si el agua del río lleva disuelto oxígeno, es una cantidad suficiente para que puedan respirar ese oxígeno que va disuelto en el agua del río los peces. Pero si aumenta la temperatura mucho porque viene una ola de calor, ¿qué ocurre? Disminuye la cantidad de oxígeno disuelto en el agua. Entonces, los peces no tienen suficiente oxígeno para poder vivir y se producen muertes masivas de peces pues por una, por una cantidad insuficiente de oxígeno disuelto en el agua. Lo siguiente que os voy a explicar es, esto lo he aumentado sin querer, a ver, aquí, puede ser aquí, en este tamaño, un poquito menos, ahí. Solubilidad de los gases y la presión. Hemos visto cómo varía la solubilidad de los gases con la temperatura, cómo varía con la presión. Pues fijaros, dice que la solubilidad de sólidos y líquidos, al variar la presión exterior, pues eso no varía prácticamente nada, resulta poco modificada, por lo tanto nos olvidamos de eso. Pero sí varía la solubilidad de los gases con la presión. Dos ejemplos para que entendamos. Sabéis que las bebidas tipo Coca-Cola y demás, el exceso de gas, que es dióxido de carbono disuelto a elevada presión dentro de la botella cuando está tapada, ¿no? Se escapa de la botella y produce una gran efervescencia, ¿no? Cuando se agita mucho y tal. Entonces, la disminución de presión hace que disminuya la solubilidad del gas en el líquido. Por lo tanto, lo contrario que es el aumento de presión, si yo presiono más, aumento la presión, aumentaremos la cantidad de gas disuelto en el líquido. Y por eso digamos que es lo que se consigue en la botella esta de refresco. También tenemos que la presión debida a la profundidad aumenta la solubilidad en la sangre del nitrógeno que respiran los buzos. Entonces, si ascienden deprisa, va a ir disminuyendo también deprisa la presión y el nitrógeno va a ser menos soluble, por lo tanto se van a formar burbujas en la sangre, burbujas de nitrógeno en la sangre que son peligrosas. Todo esto viene determinado por una ley que se llama la ley de Henry, que dice que la solubilidad de un gas en un líquido a temperatura constante es directamente proporcional a la presión parcial del gas sobre la disolución. Para que lo entendamos, a más presión, mayor cantidad de gas disuelto en el líquido, ¿vale? Se explica esto a través de que la cantidad de moléculas de gas que se disuelven en un disolvente depende del número de choques de las moléculas del gas con la superficie del líquido. Si entendemos la presión como que yo estoy forzando a las moléculas a chocar contra la superficie del líquido, como la fuerza a chocar, pues muchas de ellas se introducirán en el líquido, en esos huecos que quedan entre las moléculas del líquido, con lo cual aumenta la solubilidad. Más presión del gas, mayor frecuencia de estos choques y como consecuencia aumenta la solubilidad.